Shalom Aleichem. Estamos en el día miércoles de la Parashat Doshim. Ayer estudiamos lo que es el capítulo 2 y 3 de Nefesh HaChaim, de Rav Chaim de Voloshin. Hoy vamos a seguir estudiando el capítulo 4. Estamos en el Nefesh HaChaim, Sha'ar Dalet, Perek Dalet también. Pórtico 4, capítulo 4. Entonces dice así: Omnam dice, Badai, de Efshar Lomar Shem Tzarich Linyan Sefer Torah, Shum Torah la Moshavá, Mirat Hashem Jalila. O sea que no vamos a poder decir que no se requiere para estudiar Torah que la persona tenga pureza en el pensamiento, que la Torah no es como otras ciencias, Hazbi Shalom, nada por el estilo, ni se compara con otros estudios. La Torah es algo sagrado. Entonces, no podemos decir que, incluso que explicamos ayer, que no hay que tener apegamiento, no se puede tener tanto apegamiento a Dios, el Ishma no significa apegamiento. A ver, por supuesto no queremos decir que no hay que tener pureza en el pensamiento y temor a Dios, ya que es una Mishnah que está escrito que si en Pirkei Avot está escrito que si no hay temor, no hay sabiduría. O sea que el temor es algo imprescindible para tener sabiduría. Y dijeron nuestros sabios en el Tratado de Yomá, página 72, ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué significa el versículo? Lama de Mejir Beat Kele Beatzil Nikon Jumá Belevail? ¿Qué significa esto que está en las manos de un tonto para comprar? Tiene algo para comprar, pero no tiene, quiere comprar sabiduría, pero no tiene corazón. Entonces, si no tiene corazón, entonces ¿cómo va a adquirir sabiduría? Entonces dice ahí, los sabios enseñan, por de los estudiosos de la Torá, los estudiosos de la Torá, que se dedican a su estudio y no tienen temor a los cielos. Y está escrito en Shemot Rabbah, está escrito en el Midrash Shemot Rabbah, toda la persona que sabe y no tiene temor de la transgresión, no tiene nada. ¿Por qué? Porque Sheklipot Shel Torah Bilat Het, porque tiene que tener como la cáscara, la corteza de la Torah, el temor a la transgresión. Y en la Ketamah del Zohar está escrito, dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, que el temor es el portón para entrar en la fe en Dios. Y por este precepto se mantiene todo el mundo. Y esa es la raíz y la base de todos los demás preceptos de la Torá. A quien cuida su temor, cuida todo. Y quien no cuida su temor, que no cuida su temor, o sea, que no cuida tener el temor a Dios, entonces no cuida, no llamar mitzvot a Torah, no cuida los preceptos de la Torá. Y la Parashat Be'ar está escrito, Kufket Amud Aleph, está escrito, ¿qué significa lo que está escrito? Mau Walsh Mahut Shamaim, ¿qué significa tener yugo de los cielos? Les explica el Zohar como ese toro, etcétera. Así también la persona tiene que recibir el yugo celestial, le cabe a la Olbat Gilá, viajar a Bodbo con más y después tiene que servir todo lo que necesita. Pero si no recibe el yugo celestial, entonces no puede servir a Dios. Y eso es lo que está escrito en el versículo, sirvan a Dios con temor. ¿Qué significa con temor? Como está escrito, que al principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y por lo tanto, esto es el comienzo de todo. ¿Por qué? Porque a través del temor se entran los demás portones de la santidad. Imzo, y si no tiene temor a Dios, entonces no va a reposar en él, no va a reposar en él la santidad espiritual. Dijeron también en Pirkei Avot, todo lo que temor a la transgresión precede a su sabiduría, entonces su sabiduría se mantiene. ¿Por qué? Porque el temor a Dios es lo principal. Gilai y Kal Akimushe Jomata Torah. O sea que por medio del temor a Dios, la persona va a mantener en él el estudio de la Torah, la estudio de la Torah. Como dijeron nuestros sabios, creo que está escrito, vaya emuná teteja, y esa es la emuná en tus tiempos. ¿Qué significa emuná? Esto es el Seder de Israim, es el primero está escrito emuná teteja, o sea, emuná se refiere al orden de Israim, o sea,
todo lo que se trata de temas de agricultura, que hay las bendiciones, Trumot, Masrot, Shemitah, Bikurim, PA, todo lo que está escrito en el Sefer Seraim. Hashim Sham se con allá y después dice, ahí explica que incluso así, si la persona tiene todo esto, si la persona tiene el temor a Dios, entonces va a ser su tesoro, va a ser el tesoro. Dima, o sea que ahí el versículo comparó la Torá con la mayoría de las cosechas y el tesoro lo comparó con el depósito que tiene, que está en él todas las cosechas. Un mishtamim betojo, y se conservan en él. ¿Por qué? Porque el temor a Dios es el depósito con la sabiduría de la Torá, de la sabiduría de la Torá sagrada. Y a través de ella, y a través del temor a Dios, a través del temor a Dios, entonces se va a mantener la sabiduría de la Torá. Y si la persona no tiene al principio, no preparó al principio tener el depósito de la Torá, entonces lo que él cosechó de estudiar la Torá, lo que él estudió, entonces eso es como que estuviese al aire libre, para que lo pise Javi Shalom el burro y el toro, y no se va a mantener en él en absoluto. Y eso es lo que está escrito en el Midrash Shemot. Tú encuentras una persona que estudia Midrash, Alajot y Agadot, y si no tiene temor de la transgresión, no tiene nada. Y Yeshli Elef Mioshe Tuva, Amale Yeshleja, Aputkiot, Ditem Betoham Baem, Shlema, Veam, Natiteja, y Yesham. O sea que si la persona no tiene dónde guardar su cosecha, se le va a echar a perder. Entonces, si lo mismo, si la persona tiene temor a Dios, toda la sabiduría que tiene la Torah no le va a servir absolutamente para nada. ולפי אלה קודם נוצרה הידיעה שהכין לו האדם, כן על זה האלה יוכל להיכנס ולהשתמר ולהתקיים בתוכו תבואות התורה כפי השיר יחזיק באוצרו. O sea, sigue diciendo en el capítulo 5 ya, que es que según el valor el gran valor de la cosecha, que eres Godel de irá, o sea que según el depósito del temor que tiene, que se preparó la persona, por lo tanto, al ser alguien Yujali Kanesi Shomer Israel me tocó, tu Torah, que fui ayer así o sea que así como la persona preparó el depósito para poder poner su cosecha, así también cuando más temor la persona preparó para tener en sí mismo, así más va a poder conservar las enseñanzas de nuestra Sagrada Torah. Kiam Jalet Banab, porque un padre que reparte la cosecha a sus hijos, él reparte según la cosecha que tienen, que fui ayer a Xicotero, yo la ven, ayer Ejin Alce Mikodem. O sea, si el padre tiene mucha cosecha para dar y un hijo tiene un depósito chiquito, una bodega chiquita, el otro tiene un depósito más grande, ¿qué? Entonces, ¿a quién le va a dar más? A quien tiene más grande. Dice, así, porque te va a entrar más cosecha. Incluso que si el padre quiere darle más a un hijo, pero si él tiene una bodega o un depósito chiquito, no le va a poder dar más porque no tiene dónde ponerlo. ¿Qué? Y si el hijo ni siquiera preparó un depósito pequeño, el padre no le va a dar nada, porque no tiene dónde cuidarlo. Así también con respecto a Dios, tiene su mano extendida para influenciar siempre a cada persona del pueblo sagrado, del pueblo judío, su sabiduría y entendimiento, para que se mantenga en él y lo ate en el corazón, y para que se deleite en ellos, cuando se deleiten en las palabras de la Torá, después de los 120 años, cuando llega al mundo del descanso, y ahí va a tener el estudio en su mano. Pero todo esto depende del depósito de temor que la persona tenga. Si la persona preparó un depósito de temor a Dios grande, puro, de temor a Dios puro, entonces a Dios le va a dar una gran sabiduría y entendimiento, según lo que pueda mantener su depósito. Todo es según la grandeza del depósito que tenga. Y si Javi Shalom, la persona no preparó nada, ni un depósito chiquito, y no tiene ningún temor a Dios en absoluto,
Por supuesto, Dios tampoco le va a dar ninguna sabiduría, siendo que no se le va a mantener, porque la Torah de él está despreciada, siendo que no tiene temor a Dios, temor a la transmisión, como dijeron nuestros sabios. Y por eso dijeron, está escrito en el versículo, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Como está escrito en el Zohar, la que tomamos el Zohar, Zain Bet, abrió Reshit Chochmah Yirat Hashem, este, acerca del versículo que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así este versículo tiene que ser así, Sof Chochmah, el Reshit Ikanes de Chochmah, de Kata Chochmah Elioná, allá Rishon la Chochmah Elioná y Yirat Hashem. O sea que el primer paso para poder recibir la sabiduría de Dios es que la persona tenga temor a Dios. Sin temor a Dios, la persona no va a recibir ninguna sabiduría. Ahora en Memoir está escrito, mismo que también el temor a Dios es un precepto positivo, y dijeron en el Yushalmi que todos los preceptos de la Torá no se igualan a una palabra de la Torá. De todas maneras, con respecto a adquirir el temor a Dios, es muy importante. ¿Por qué? Porque es algo necesario e imprescindible para lo principal del cumplimiento de la Torá sagrada. Y si no fuera por esta, o sea, sin que la persona tenga el temor a Dios, entonces la Torá es despreciada en los ojos de las personas. ¿Qué? Porque la persona no se conduce como corresponde y la gente dice, mira cómo se comportan la gente religiosa que estudian y que no se comportan correctamente. Por lo tanto, es algo que sea necesario que la persona tenga temor a Dios, temor a la transmisión, antes de que la persona se dedica al estudio de la Torah. ¿Ok? Y eso es lo que está escrito en los sabios que dijeron que Dios no va a no va a dar sabiduría, sino que tiene sabiduría. Como está escrito, Ubeleko Jajam Lev, Natati Jochma. O sea que Dios le va a dar sabiduría a los sabios, pero al principio no se entiende. Si Dios le va a dar sabiduría a los sabios, ¿cuál fue la primera sabiduría que la persona tiene para que se la den? Si no se dieron la primera sabiduría, no se la van a dar. Entonces, la primera sabiduría, ¿cómo se van a dar? No, lo que está escrito ahí, que el temor a Dios se considera sabiduría. Como está escrito en el versículo, ¿por qué? Porque es el depósito bueno de la sabiduría para que se conserve en él. Y eso que lo que dijeron, que Dios no le da, que lo que dijeron, perdón, que Dios, זהו שאמרו שאין הקדוש ברוך הוא נותן משפיע חוכמה עליונה שתורה שתקיימים בצלו ויהיה תלמוד בידו אלא למי שיש בו חוכמה. O sea que a quien Dios le da sabiduría, a que tiene temor a Dios. ¿Por qué? Porque es algo imprescindible para que la persona tenga, para que la persona tenga. ואיש תמונות יבין פנימיות מאמרם ז"ל, בסדר דרכנו, על פי סתרי זוהר וכתבי אריז"ל, אשר אמרו שהחוכמה העליונה מתגלית רק על ידי מידת מלכותו יתברך, היינו קבלת ומלכות שמיים כנ"ל. ויובן כאן זה שמציעים לזר שאמרו לו הקדוש ברוך הוא בעולמו אלא עדיין תמרו של אחד בלבד. ובפרק הלומדים אמרו לו הקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אלא הוצא שירת שמיים בלבד. ולבעינו באמת הכל אחד, לכן אמרו הוצא שירת השם, עולת שירת שמיים עד כאן. O sea, que nosotros vimos que nuestros sabios enseñaron que Dios no tiene en su mundo sino cuatro amot, cuatro cosas de alajá, y por otro lado está escrito que Dios no tiene en el mundo en su no tiene la tesorería, sino el depósito del temor a Dios. Entonces que se decida, no tiene alajá, cuatro amot de alajá, de las leyes, o que tiene el temor de los cielos. Entonces, no, según lo que entendimos, lo según lo que explicamos, se entiende perfectamente que el temor a los cielos y la sabiduría es una sola cosa, porque el temor a Dios, con el temor a Dios, la persona adquiere la sabiduría. ¿Qué? Entonces, ¿qué? Vamos a seguir un poco más porque entonces está explicando el tema del temor a Dios que la persona tiene que tener, y después hablando un poco más del tema, y cuando terminamos. Les también yo soy Adre Hamiti, y ahora va a decir cuál es el camino correcto que escogió el Creador. Que la persona antes que se prepare a sí mismo para estudiar, tiene que pensar y reflexionar antes de que empiece un poquito de tiempo, introducirse en el temor a Dios puro, con purificación del corazón, confesarse por sus transgresiones de la profundidad de su corazón
para que la Torah que le estudia sea con santidad y con pureza. Y tiene que tener la intención de apegar sus estudios con la Torah. Y a través de que la persona estudia, se apega al Creador. Es decir, apegarse con todas sus fuerzas a la palabra de Dios, que es el halajá. Y así la persona está apegado en él, en un decir. ¿Por qué? Porque Dios y su voluntad es una sola, como dijeron en el Zohar. Y toda halajá, y toda din, y toda ley de la Torah sagrada es la voluntad del Creador, porque así decretó su voluntad, que así sea la ley, que sea kasher o no, puro o impuro, permitido o prohibido, que esté acusado o inocente. Y también, si la persona se estudia en las palabras de la Torá, que son agadot, que no tienen ninguna alajá, ninguna diferencia en la práctica, o sea que por ejemplo, cuenta Midrashim, explicaciones de versículos, que no hay ninguna alajá que se aprende de ahí. También la persona se apega a la palabra del Creador, porque toda la Torá, tanto en su forma general como en su forma particular y en sus dikdukeá, incluso lo que el alumno, un alumno pequeño, le pregunta a su maestro, todo sale de la boca del Creador, lo que Dios le dijo a Moshe Rabbeinu en el monte Sinai, como dijeron nuestros sabios al final del capítulo 2 de Megilá, y en el Perek Kama de Brajot, y en Kohelet Raba, y ahí en el Siman Hey, Yerushalmi, Baikar Raba, Beshemot Raba, que Taquito escribe estas palabras en el momento que Dios se le reveló en el monte Sinai para entregar Torah al pueblo de Israel. Le dijo a Moshe Rabbeinu las alajot, la Mikra, Mishnah, alajot y agadot, como está escrito, y Dios, el Todopoderoso, habló todas estas palabras. Incluso lo que un alumno le va a preguntar al maestro. Es más, no solamente esto, sino que también en el momento que la persona se dedica a estudiar Torah acá en este mundo, cada palabra que saca de su boca, tanto en el Advarim, el Simka Viajol, Gami, Pivit, Baraj, todo el Mamash, es como que si las palabras salieran de los labios en un decirle creador en ese momento. Como está escrito en la Gemara del Tratado de Gittin, con respecto a Pilegesh Bagibá, que está escrito ahí, Batisnea la Pilaksho, hay una majloqueta a qué se refiere el versículo en el Piquesh Bagibá. Rabiatar Amar Zbub, le encontró un Zbub. Rabbi Yuda Amar Mimá, le encontró Rabbi Lazar al Yao, le preguntó qué está haciendo el creador. Y le contestó, está estudiando lo que pasó en el Piquesh Bagibá. ¿Y qué está diciendo? Eviatar mi hijo dice así. Y Jonathan, hijo, dice así. ¿Y eso por qué? Porque Rabbi Lazar y Rabbi Jonathan estaban dedicados, estaban ocupados entre ellos con lo que pasó en Plegueya Givá en ese momento. Entonces, en ese momento también es como que Dios pronunció también las palabras de los sabios. Y Dios y su palabra es una cosa sola, como está escrito en la Torá sagrada, en Mishneh Torah, para amar a Dios, tu Dios. Y dijeron los sabios que se refiere al estudio de la Torá, y como está escrito, para apegarse a él. Por lo tanto, David dijo en Teilim, el rey David dijo en Teilim, en Salmos 119, 72, es mejor la Torah de tus labios. ¿Por qué? Porque dijo que mi corazón está contento con el esfuerzo de la Torah, con mi esfuerzo en la Torah sagrada, con mucha fuerza, porque yo pienso que es la Torah que sale de tus labios, que toda palabra que tú dices de la Torah, en el momento que yo me dedico a la Torah, cada palabra que yo pronuncio de la Torah, todo salió, todo sale en ese momento de los labios del Creador. Por lo tanto, toda la Torah, la santidad es igual, sin ningún hiluk, beshinui klal, porque todo es, la palabra salió de los labios del Creador. Y si falta en el Sefer Torah, él puso una letra del versículo Aluf Timna, se hace pasul, como si faltaría una letra en los Asetas Dibrot, en los 10 mandamientos, o una letra en el Pasuk Shema Israel, así como escribió el Rambam, y así está enseñado en Torah de Biliau en el Perek Gimel. Por lo tanto, sigue diciendo en el capítulo 7, es apropiado a la persona que se prepara a sí mismo en todo momento, antes que se empiece a estudiar Torah, que se siente un poco a reflexionar sobre el Creador con pureza de corazón y con temor a Dios, y purificarse de sus transgresiones
con pensamientos de arrepentimiento para que pueda relacionarse y apegarse en el momento de estudiar la Torá con las palabras y la voluntad del Creador. Y también para recibir en sí mismo en ese momento, cumplir y hacer todo lo que está escrito en la Torá, tanto escrita como oral. De ayer iré, vía Darkov, vía Nagatom y Torah Kedoshá. Y así él va a entender y va a comprender su camino y la conducción divina. Y así cuando la persona quiere profundizar en una alajá, es apropiado que la persona reza al creador que ponga su estudio, entiende el estudio sea verdadero y sea según la verdad de la Torá. Y así también, en el momento de la mitad del estudio, la persona tiene permiso de interrumpir un poco, an- previo a que se le apague en su corazón el temor a Dios, que recibió al principio antes de empezar a estudiar, y reflexionar nuevamente en el temor a Dios como dijeron nuestros sabios en el Tratado de Shabbat, que se compraba una persona que le dijo su enviado que le suba un Kol Shechitim y le dijo de espigas, dijo, le mezclaste ahí un Home Team, y eso es lo que conserva, y le dijo, no, amarle, muchacho erita, o sea, de caiga el emsa ese, me tuvo que tomar Torah, Sherabu Gam, que le haré, me tocó ir a Baraj, que se te caía entre el mundo vellado, o sea, que la persona construye Torah para que se mantenga, tiene que conservar el temor a Dios, entonces si la mitad de la historia la persona siente que se debilitó su temor a Dios, entonces tiene que fortificarse y tener temor a Dios nuevamente. ולכן סמך את שולה וליתא תנא דיבר רבי יהודה מעלי אדם כף חותמים בקושי תבואה ואינו חושש. והוא דין מדיני כסף והונאה אשר מקומו בישראל נזיקין ומה ישאלתי אחא. אמנם רבנו בזה שכמו במשא ומתן הגם שנראה ככסף והונאה אומנם שהקו עפר הוא השימור והקימור של כל הכול תבואה אינו חושש משום גזל. אז כן רשאי אדם להפסיק לבטל זמן מעט מהלימוד להתבונן מעט ביד השם ואינו חושש בזה משום ביטול תורה כיוון שהוא הבונה שתקיים אצלו חוכמת התורה. O sea que por cuanto la persona puede decir que si va en la mitad del estudio, va a empezar a reflexionar en el temor a Dios, se le considera como Bitul Torah. Entonces, ahí se enseña que no es así, siendo que la Torah se va a mantener si la persona tenga el temor a Dios. Entonces es algo imprescindible para estudiar la Torah, entonces no se considera que la persona anula en ese momento el estudio de la Torah. Todo así, entonces vimos vimos el capítulo 4 5 6 y 7. Y si Dios quiere, el próximo video vamos a seguir con el capítulo 8 de ese libro impresionante, que es bueno para todo el año y con mucha más razón en esta época de Sfirat Omer, antes de Shavuot, que es muy importante estudiar estos temas. Jodesh Tov, corto.